Vamos a pasar al tema de asesoría legal y cómo influye el estado familiar. Y para ello está la licenciada Marlene Margarita López Molina. Ella es abogada. Bienvenida. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Usted me estaba explicando que ya no se trata como estado civil, sino que estado familiar. Sí, porque con la vigencia del nuevo código que entró en vigencia en el año de 1994, el estado civil quedó desfasado y ahora se toma como estado familiar. Y el estado familiar está el de matrimonio y el de parentesco. Matrimonio está lo que es casado, divorciado, viudo, soltero. Y en el de parentesco está lo que es padre, hijo, hermano, sobrino y tío. Esto, ¿cómo se puede comprobar? Sí. Lo comprobamos por medio de la partida de nacimiento. ¿Cómo comprobamos el estado que es viudo? Con la partida de defunción. Lo que es, si en un dado caso, todo esto tiene plazos. Por ejemplo, para el nacimiento tenemos 15 días para ir a sentarlo, porque si no entramos en una multa. Igual, si yo hago un matrimonio en este día, tenemos 15 días posteriores al siguiente. ¿Por qué? Porque igual tenemos 15 días para asentarlo, marginar las partidas respectivas de cada uno de los contrayentes. En las alcaldías. En las alcaldías. ¿Qué pasa si no se hace? Si no se hace, por ejemplo, en el caso de los nacimientos, tenemos que hacer posteriormente diligencias subsidiarias de nacimiento. ¿Qué pasa si no hacemos también el de defunción? De igual manera, tenemos que iniciar diligencias subsidiarias. ¿Qué significa eso de diligencia subsidiaria? Es un proceso que se hace ante el juzgado competente. Por ejemplo, si yo nací en San Vicente, entonces las diligencias yo las tengo que iniciar en San Vicente. ¿Cómo lo comprobamos? Con la fe de bautismo. Tenemos que buscar testigos que conozcan de vistas y oídas, que saben de dónde yo nací. Si nací en un hospital, ellos tienen que dar fe de eso, ¿verdad? Bueno, pero que ahora dan los plantares. Exacto, hospitales. Eso lo respalda un poco. Que sea alguien que haya nacido con una partera, ¿verdad? Exacto, se necesita lo que es la declaración de ella, sí, porque ellas tienen un permiso. Sí, ellas escriben también algo, exacto. Y todo eso lo tenemos que hacer ante las localidades, que serían en este caso las alcaldías municipales. Y fíjese que aquí lo interesante es si influye o no influye en algo nuestro estado familiar. Por ejemplo, al pedir un trabajo, no sé, al ser beneficiaria de algo. Sí, influye mucho. Por ejemplo, si yo estoy casada, y mi esposo fallece, tengo que presentar lo que es el acta de matrimonio, porque con eso estoy comprobando de que yo soy casada y puedo iniciar las diligencias de aceptación de herencia. Y si no tengo eso, ¿cómo voy a comprobar de que yo estoy casada? Y si no está, digamos, si usted tiene el acta pero no se fue a registrar por X o Y razón. Tengo que iniciar diligencias subsidiarias de matrimonio, porque todo es un requisito. Usted decía, testigos, fotografías, ¿qué más? ¿Cómo es? Vaya, por ejemplo... Porque hoy usted mencionaba la fe de bautismo, pero ahí, como no siempre se bautizan porque no todo el mundo es de la religión católica. Exacto, entonces para eso necesitamos testigos que sean mayores por lo menos 10 años que la persona que va a iniciar la diligencia, o que hayan conocido a esa persona. Para que den fe. ¿Y eso ante quién? Para tramitarlo en el juzgado respectivo. ¿En un juzgado? Sí. Okay. Cuando alguien ha fallecido, decíamos, ¿verdad? De nacimiento, todas las diligencias tienen que ser ante un juzgado. Y esto, pues así lo estipula la ley. Exacto. Por ejemplo, en el artículo 186 nos manifiesta que el estado familiar es la calidad jurídica que tienen las personas. Y esto tiene obligaciones y deberes. Por ejemplo, mi obligación es, ya sea como madre, ir a sentar a mi hijo, porque es un derecho que mi hijo tiene, tener un nombre, un apellido. Exactamente, es parte de la ley Lepina, ¿verdad? Que hay que ir a sentar, es obligación. Y ya ahí, dependiendo de la elección de la madre, si lo va a sentar con su apellido o con el del padre. En este caso tiene que llevar el de los dos. Ya si es madre soltera, pues le ponen el apellido de las dos, de ella. Sus dos apellidos. Los dos apellidos. Ok. ¿Y en qué otra cosa? Porque es como una forma de identificarnos, digamos, porque siempre aparece el estado familiar en el DUI. En el DUI, exacto. Vaya, por ejemplo, tenemos si soy casado,
Entonces, si soy casado, ahí en el DUI me va a aparecer el estado familiar. Y como si en un dado caso yo omito eso y quiero contraer matrimonio con otra persona, entonces estoy entrando en bigamia. Y a veces para celebrar los matrimonios se necesita la constancia de soltería que emiten las alcaldías municipales, porque ahí detalla como es un registro que se lleva, se margina cada partida de nacimiento. Si usted es casada, si es divorciada o si es viudo, lo manifiesta ahí. ¿Cómo lo compruebo si soy viudo? Con la certificación de la partida de defunción. Ok, bien. Y ya antes se usaba, ¿verdad? Incluso señora, tal viuda de, y eso era parte del, incluso el nombre. Exacto, y todavía se manifiesta así. ¿Por qué, licenciada? Porque como es una parte legal, yo no puedo omitir, no puedo seguir siendo de, por ejemplo, de Castillo. Si mi esposo ya falleció, tengo que ser viuda de Castillo. Pero eso en este país, ¿verdad? Porque en otros no se utiliza. Cambian. Yo he visto incluso en Estados Unidos que si se divorcian y se puede quedar con el apellido que ella es conocida del esposo, pues, que no le pertenece, pero es por opción. Sí, porque uno nunca recupera el estado familiar de soltero. Si yo me caso, ya queda divorciado y así sucesivamente. Y, por ejemplo, usted dijo lo del estado familiar, pero hijo, padre, madre, ¿esto en qué caso? Vaya, es con la partida de nacimiento. ¿Cómo compruebo yo que Francisco López es mi papá? Por medio de la partida de nacimiento, porque esa persona me fue a asentar. Pero hay en muchos casos que lo van a asentar un tío. Entonces se da estos problemas al momento de aceptar herencia. Me afecta porque no puedo yo aceptar herencia de mi padre porque él no me fue a asentar, sino que fue a asentarme otra persona. Y así ocurre en la mayoría de municipios. ¿En serio? ¿Y todavía sigue pasando eso? ¿Todavía? Que no van los papás a asentarlos. Por problemas a veces de salud o qué sé yo que puedan tener, a veces van otra persona. ¿Pero cuántos días es que da la ley 15 para días. asentar un bebé? 15 días. 15 días, para eso uno de mamá tiene que tratar de hacerlo en la primera salida que uno haga. Exacto. ¿Verdad? O realmente alguien de suma confianza, pero sí, a veces se dan esos errores cuando uno manda al abuelo, al tío. Y así queda sentado en la alcaldía. O les cambian el nombre a su antojo. Sí. Mucho cuidado. Bueno, con lo de la bigamia lo quiero retomar. ¿En este país se ha dado casos de bigamia? Sí, se dan casos. ¿Quién lo comete más, los hombres o las mujeres? Los hombres, más que todos los hombres, porque son los machistas los que, o sea, aquí se hace lo que yo digo, ¿verdad? Ay, licenciado, hombre tenía que ser, mire, como la novela que va a arrancar el próximo martes aquí en Canal 12, así que usted no se la debe perder, porque sí que de verdad que los hombres fallan en muchos aspectos. ¿Y cuál es la penalidad en que entran? ¿De la bigamia? Sí. Medio corto. O sea, ¿qué pasa cuando uno se entera de que quizás todos los papeles son falsos de la bigamia? Hay una demanda, o sea, yo puedo demandar a esa persona. ¿Por qué? Porque me ha mentido y yo puedo, papeles que no son los correctos. Puedo ir a las alcaldías, puedo ir al juzgado a presentar todo eso de que esta persona me engañó. ¿Y el castigo cuál sería? Una penalidad o incluso hasta se puede ir a la cárcel. Gracias, licenciada. Y bueno, nosotros vamos a la pausa y regresamos de inmediato a Milena, tu amiga.